Ahora, pues me toca presentar ahorita al doctor Fernando Sánchez. Muchas gracias por su tiempo. El doctor Sánchez fue graduado de la Facultad de Medicina en el año de 1988 en el Instituto de Ciencias de la Salud en Medellín, Colombia, cirujano ortopédico de articulación total. Tiene 32 años de experiencia en la cirugía ortopédica, es jefe del Departamento de Cirugía de Artroplastía Articular y Reconstrucción en Adultos en la Facultad de Medicina de Tulane, Nueva Orleans, profesor de ortopedia clínica en la Facultad de Medicina. El doctor tiene más de 11 años de experiencia utilizando el Stimulant. So, aprovechémoslo, él tiene demasiada experiencia, muchos casos que van a poder enseñar. Y doctor, sin nada más, muchas gracias, bienvenido y estamos listos para su plática. Con muchas gracias. ¿Me pueden oír? Sí, señor. Ok, voy a colocar ya mismo la presentación. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una presentación. El español mío de vez en cuando se me traba, pero no me hagan caso. Esta es la dirección mía. Yo trabajo en Nueva Orleans, en Tulane, desde hace 20 y pico de años. Estas son my disclosures. Entonces empezamos a hablar de lo que es las infecciones musculoesqueléticas. Una cosa que es importante para saber es que la compañía de Biocomposites en general produce dos tipos de compuestos. Un compuesto que es usado más que todo en el área de trauma, que es hecho de fosfato de calcio. Generalmente es un compuesto que es duro y es utilizado para cuando necesita rigidez y cuando se requiere que soporte fuerzas. Y el otro producto es un producto que es hecho de sulfato de calcio, que es un producto más suave, que con el tiempo se puede regular y que se puede reabsorber. Y se utiliza más que todo como un depósito de antibióticos. Y esos antibióticos con el tiempo se van a estar liberando de una forma controlada por alrededor de unas 6 semanas. O sea que en esta plática vamos a hablar más que todo de la segunda opción. Las infecciones musculoesqueléticas han estado con nosotros por décadas, pero en los últimos años ha habido una explosión en cuanto a la cantidad de infecciones, más que todo porque se han encontrado un mundo de nuevas bacterias que son resistentes a todo. Y como vemos en esta gráfica, en los últimos más o menos 30 años, la cantidad de antibióticos nuevos que han salido realmente no han dado abasto con la cantidad de organismos que son resistentes a ellos. O sea que hay que hacer algo porque ahora estamos perdiendo la batalla contra este tipo de organismos. Una de las áreas que son bien importantes es la área de las infecciones del sitio quirúrgico. Si podemos controlar las infecciones del sitio quirúrgico, la cantidad de revisiones de cadera y de rodilla van a bajar ostensiblemente, porque una de las razones o la razón principal de revisión en rodilla y cadera son infecciones. Si las infecciones bajan, las revisiones bajan y el costo de hospitalización va mucho mejor. Y fuera de eso, la cantidad de plata que se está gastando para poder tratar a estos pacientes es increíble. Muchos estudios en Canadá y en Estados Unidos han mostrado que la cantidad de plata que se está gastando cada vez que un paciente se readmite con una infección de cadera o de rodilla es increíble, al punto que muchos hospitales ahora aquí en Estados Unidos no dejan que los pacientes se readmitan por infecciones a menos que los pacientes se hayan operado en ese mismo hospital, porque generalmente pierden mucha plata con esto. Las infecciones producen un impacto social y económico grande, más que todo en el área del pie diabético y en lo que es las infecciones periprostéticas. En este tipo de charla vamos a hablar más que todo de la segunda parte, que es las infecciones periprostéticas, pero como sabemos el pie diabético es una entidad importante porque produce muchas amputaciones, o sea que si se puede controlar el pie diabético, entonces los pacientes van a tener mucho mejor resultado. Cuando se está hablando de algo que sea nuevo contra las infecciones musculoesqueléticas, yo no creo que haya un producto que sea mejor que este producto. Y la razón es que los productos que sean nuevos tienen que tener algo que no se ha usado antes, por eso la definición de nuevo.
que tenga un tratamiento que sea superior a lo que hemos visto antes, que se pueda usar en infecciones periprostéticas, también en lo que llaman en infecciones de fracturas que no se han unido, en osteomelitis, y también tiene que ser un producto que no produzca complicaciones, que no produzca reacciones, que produzca una disminución de las readmisiones al hospital y que realmente tenga un costo que no sea tan caro. El Stimulan, que es el producto que vamos a hablar ahora, es un producto que realmente funciona con los parámetros que hemos hablado. ¿Qué es el Stimulan? El Stimulan es un compuesto de sulfato de calcio que se puede usar solo o sin antibióticos. Solo sin antibióticos, se puede usar con antibióticos o con otros materiales. Generalmente el uso solo se utiliza para rellenar áreas de pérdida ósea, como en los tumores o en los quistes, o se puede usar también con antibióticos cuando hablamos de infecciones. Acuérdense que el sulfato de calcio se absorbe de una forma rápida, o sea que no produce una fuerza estructural. O sea que cuando ustedes requieran algo que pueda sostener fuerzas, tienen que usar el otro producto que hablábamos antes, que es también producido, que tiene también calcio, que es el calcium pyrophosphate. El Stimulan es un producto que realmente se puede usar en el área donde haya infección, que puede ser, se puede mezclar con líquido, se puede mezclar con sustancias sólidas, y también muy importante es que puedes utilizar antibióticos que tengan, que sean heat sensitive. O sea, generalmente cuando uno utiliza cemento con antibióticos, el cemento produce una reacción exotérmica que daña la capacidad biológica del antibiótico. El Stimulan no produce una reacción exotérmica, o sea que no daña la efectividad biológica del antibiótico, que es algo importante de saber. Fuera de eso, que cada vez que uno tiene un material que le está mezclando algo, la mezcla tiene que ser una mezcla homogénea y una mezcla que pueda, que realmente no dañe ninguno de los compuestos que se están mezclando. El Stimulan es producido por un proceso de 26 tipos de 26 procesos pequeños, pero realmente lo que es un método de recristalización. Ese método realmente demora entre unas 4 a 6 semanas para producirlo. Y lo que producen es un compuesto que tiene un pH que es fisiológico, que es bien puro y que no tiene ningún tipo de que es hidrofílico. ¿Y para qué sirve eso? Pues mire, si usted mira, obviamente el pH neutral funciona porque lo estamos usando en el cuerpo humano. Los otros compuestos que están usando ahora tienen un pH que es diferente, generalmente más ácidos o acídicos que la estimulan. Las impurezas producen daños alrededor de las superficies quirúrgicas, más que todo pueden rayar los implantes, o sea que si uno coloca un compuesto que sea muy fuerte, puede rayar el plástico o el metal del implante. La elusión de antibióticos es muy importante porque es regulada y generalmente dura unos 45 días. O sea que ustedes ven esta gráfica, generalmente los antibióticos que nosotros o que yo uso, generalmente son vancomicina, tobramicina y gentamicina. La tobramicina viene como líquido, el vancomicina viene como un powder, como un talco, y la gentamicina viene también en fluido. A mí me gusta más la tobramicina porque tiene una efectividad un poco mejor que la gentamicina, pero una vaina que hay que recordar es que cuando uno utiliza tobramicina, generalmente la mezcla demora un poquito más en colocarse durita para poderlo colocar o sea que cuando está usando tobramicina se demora unos 2 o 3 minutos más para poderlo aplicar en la rodilla o en la cadera. Estos son una vaina importante con este material, es que con el tiempo se reabsorbe.
Y eso es bien importante. Como dije yo antes, este material es como un almacén de antibióticos que produce una liberación de antibióticos de una forma regulada por 45 días. O sea que eso es la parte más importante de este material. Los niveles de drenaje, en muchos papeles han hablado por mucho tiempo de que cuando se utiliza el sulfato de calcio puede producir drenaje, puede producir esto y lo otro, pero realmente en comparación de los otros compuestos que hay en el mercado, el Stimulant produce mucho menos drenaje que cualquiera de ellos. Y generalmente si uno coloca el material de una forma profunda, o sea, no en el área subcutánea, generalmente los pacientes no drenan. Esto es lo que habíamos hablado antes. Si uno tiene impureza en el sulfato de calcio, eso puede producir rayado de los implantes, que eso es importante. Porque generalmente tú colocas todas las bolitas pequeñas en la parte articular de la rodilla o de la cadera sin ningún problema. El Stimulant es hidrofílico, como ven aquí, puede mezclarse con líquido fácilmente, pero los otros materiales que están en el mercado no funcionan de la misma forma. Se puede aplicar en formas diferentes. Uno puede colocarlo en bolitas pequeñas, bolitas más grandes, en cuadrados, tiene muchas formas de lo que se puede hacer. Generalmente vienen bastantes volúmenes. Yo utilizo el volumen pequeño de 5 centímetros cúbicos o 3 centímetros cúbicos en pacientes que son primarias de rodilla o cadera primaria o cadera o rodilla primaria en pacientes con riesgo, más que todo pacientes que son bien obesos o pacientes que han tenido cirugía previas. Y el volumen mayor se utiliza en las revisiones de cadera o revisiones de rodilla, en los cuales hay un incremento de la posibilidad de infección. La cantidad de tobramicina y de vancomicina cambia, y eso es importante saber. Cuando uno utiliza 20 centímetros cúbicos, generalmente yo utilizo 1 gramo de vancomicina y coloco 240 miligramos de tobramicina. Pero cuando utilizo 10 centímetros cúbicos o 5 centímetros cúbicos, yo utilizo la mitad de los antibióticos, o sea, 500 miligramos de vanco y generalmente 80 o 160 miligramos de tobramicina. Porque si colocas mucho antibiótico en 5 centímetros cúbicos, 10, la mezcla no se endurece de una forma normal. Vamos a seguir hablando aquí. Hay muchos mundos de papeles que se han escrito de Stimulant que los pueden encontrar en la bibliografía. El Stimulant es realmente se absorbe completamente y la absorción es regulada. Se puede utilizar en infecciones y no produce un nido de infección, no produce un daño como un tercer cuerpo, como lo que hablamos ahora de rayar los implantes. Y también se puede usar si usted quiere usar otro tipo de implante para la infección, como un spacer, lo puede usar al mismo tiempo. Vamos a hablar de casos. Generalmente la aplicación de Stimulant es en reemplazos de cadera y rodilla, que es la parte que yo hago. Puede utilizarse en trauma, como en infecciones, osteomielitis, fracturas, en pie y tobillo, y en la columna vertebral para infecciones también. Este es un caso, todos estos casos son míos. Pacientico anciano se cae de una fractura del cuello femoral. Se hace una artroplastia de cadera parcial. Generalmente estos pacientes son pacientes que tienen un mundo de enfermedades, diabetes, hipertensión, tienen el tejido blando, tiene hematomas grandes. Entonces yo generalmente en estos casos primarios utilizo la cantidad pequeña de Stimulant, como ustedes ven las bolitas pequeñas ahí, para controlar infección. Este es un paciente diferente. Se hace la cirugía, todo sale bien, pero como todo en la vida, las cosas pueden pasar. Se cae al mes, entonces ahora tenemos que hacer una revisión y ustedes ven cómo le coloca una cantidad mayor de bolitas pequeñas alrededor del implante
en la parte de lo que es la parte femoral y también en la parte acetabular. Otro pacientico que tenía pues me lo mandaron con una cadera que le estaba doliendo. Ustedes ven ahí que el plástico del componente acetabular está completamente acabado. Este tallo femoral o el tallo femoral ya no lo venden aquí en Estados Unidos y estaba bien apretado contra el fémur, no estaba suelto. Entonces lo dejé el tallo femoral, le cambié el plástico y se le coloca también los pellets con los antibióticos de Stimulant, y generalmente ustedes los ven al tiempo inicial y con el tiempo se desaparecen. Se los ven aquí a las 6 semanas, más que todo se ha desaparecido y el paciente no drena, porque generalmente usted le coloca las bolitas bien de una forma profunda y no en el tejido superficial. Caso este es muy común en los Estados Unidos, lo que llaman el ASR de Johnson & Johnson, que era metal con metal. Esos pacientes tienen problemas con dolor y como ustedes saben, el problema con los iones de cromium y de cobalto. Se le hizo una revisión de cadera y cada vez que yo reviso un paciente, más que todo en los pacientes que tienen lo que llaman un hard bearing, que es metal con metal, las revisiones de estos pacientes están generalmente asociadas con muchas complicaciones de infección. En estos pacientes hay que estar bien encima de ellos. Generalmente yo siempre coloco el Stimulant a los 20 centímetros cúbicos para prevenir infección. Este paciente es un pacientico que me mandaron con que se cayó, se fracturó el cuello femoral, 70 y pico de años, le colocaron una artroplastía parcial, después se cayó, le arreglaron la fractura, pero mire lo que tiene un malunion, todo torcido el fémur, y el implante está casi afuera del hueso. Entonces hubo que hacer una revisión del fémur y colocarle una copa acetabular. En estos pacientes, seguro, después de tener tanta cirugía, el uso del Stimulant es primordial en estos pacientes, porque si usted le infecta a este paciente, las horas que se pasó arreglándolos a ellos se le van perdidas, porque van a venir con una infección y esa infección realmente requiere que le quiten todos los implantes. Las 6 semanas, el Stimulant se ha desaparecido. Otro pacientico, este es un caso especial, pacientes que vienen, este paciente tenía un problema acetabular por mucho tiempo, en el mismo lado tiene tiene una amputación por encima del fémur. Este paciente se le hizo lo que llaman un Gurlestone, se le removió todo el implante porque el paciente es un paciente enfermo y se le coloca el Stimulant no solamente en el acetábulo, pero también en la parte proximal del fémur. Y generalmente esto controla la infección y con el tiempo, esto es a las 6 semanas y con el tiempo desaparece. Ahora podemos hacer lo que es la parte de rodilla. Esta es una paciente, como ustedes ven, bien obesa, y en estos pacientes yo le coloco a todo Stimulant, porque yo aquí en Nueva Orleans los pacientes son de 300 y 400 libras y estos pacientes generalmente está comprobado que tienen una tasa de infección mucho más grande. Ustedes ven ahí en las radiografías después de cirugía, ven las pellets con los antibióticos y generalmente tú las puedes colocar con la rodilla flejada, porque si se mete en la articulación no va a tener ningún problema. Este otro paciente también bien obeso, y en estos pacientes generalmente yo coloco tornillo en la parte cuando hay defecto óseo para soportar en vez de colocar un aumento en el tallo tibial o en el componente tibial. Como ustedes ven ahí, el Stimulant se coloca todo dentro de la rodilla. Pacientico que viene con una rodilla que le está doliendo. Este paciente tiene 60 y pico de años, es veterinario y le fue súper bien por la cirugía inicialmente que fue hecha por otro doctor, y vino a los 7 años con una dolor en la rodilla de forma aguda. Fue diagnosticado con una infección temprana de rodilla
Entonces se llevó a la sala quirúrgica y se abrió la rodilla, se cambió el plástico, se limpió bien la rodilla y se le colocó estimulant en la parte profunda y el paciente con el tiempo se curó completamente. Esto es una infección hematológica rápida y para estos pacientes esto funciona súper bien. Obviamente estos pacientes requieren antibióticos por vena por unos 4 a 6 semanas. Caso cuarto, este es un pacientico que tenía inestabilidad en la rodilla y fue revisado a un componente más estabilizado. Y generalmente cada vez que yo hago una revisión, se coloca el estimulant. Yo lo uso en todas mis revisiones. Yo hago alrededor de 2 o 3 revisiones a la semana. Este otro paciente, todavía un poquito más complejo, tuvo una fractura del tallo tibial en el pasado. Le hicieron una osteosíntesis que le sacaron la placa y los tornillos, pero le dejaron parte de implante ahí. Después le hicieron un reemplazo rodilla que tenía un problema grave de inestabilidad. Entonces el paciente se le revisó para lo que llaman para una prótesis constreñida. Y pues a nuestros pacientes que han tenido 5 o 6 cirugías, siempre el estimulant funciona para prevenir infecciones. Ustedes ven ahí a las 6 semanas, todo se ha reabsorbido otra vez. Esta es una paciente que me mandaron con una infección que ya le habían sacado el implante inicial, se le habían colocado los 6 semanas de antibióticos y después se trae el paciente al segundo episodio, como digo yo, cuando se saca este es un implante temporal. Este implante temporal se saca y se coloca el implante definitivo con estimulant en la parte dentro de la rodilla para prevenir infección. Este casito es diferente también, un paciente bien obeso, que yo generalmente utilizo a veces en los pacientes que sí son bien obesos, le coloco un tallo, un soporte al componente tibial. Entonces en estos pacientes todos ellos le coloco estimulant y yo he tenido muy poca infección en estos pacientes en los últimos 10, 8 años. Este es un paciente que este es un paciente bien interesante. Este paciente pesa como 400 libras y tuvo una subluxación de la rodilla con velocidad súper suave. O sea, ella estaba en la casa y se cayó y se subluxó la rodilla. Tuvo que ir al hospital y le hicieron tenía un problema en la arteria poplitea, le tuvieron que hacer una cirugía vascular y cuando le hicieron todo eso, la señora se infectó. Entonces, ahora tiene paciente con una rodilla que está inestable, está infectada. Me tocó sacarle el implante, colocarle un spacer por un tiempo y después volver y revisarla con una prótesis constreñida, obviamente porque se había subluxado, y colocarle los stimulant en la rodilla. Este paciente me vino a ver hace poco y le está siguiendo súper bien. Ya lleva más de 2 años de cirugía. Esta es la continuación. Ustedes ven cómo con el tiempo las bolitas o los pellets se disuelven completamente y pueden ver ahí atrás en la rodilla lo que se hizo por el reparo vascular. Este es un pacientico con bien obeso, bien ahí. Ustedes pueden ver la circunferencia del muslo y tiene bastante artritis. Y en estos pacientes, como yo digo, esta es la forma en que se prepara. Se abre y yo coloco generalmente tobramicina. La tobramicina viene en 80 miligramos. Realmente se colocan, si estás haciendo en un caso primario, 80 miligramos es suficiente. La vancomicina viene en 500 miligramos. 500 miligramos es suficiente. Y así viene la preparación inicial. Así generalmente entonces uno mezcla esto y lo coloca. Uno tiene que presurizar bien para que todo el material esté dentro de estos huequitos para colocar las bolitas. Como ustedes ven aquí también en la parte derecha mía, ustedes ven que puede utilizarse formas diferentes. Si prefiere una vaina tubular, generalmente yo no uso esto, pero uno puede colocar bolas de diferentes tamaños.
y hay gente que le gusta colocar las bolas pequeñitas más sobre la parte tibial y la bola más grande en la parte femoral, pero yo generalmente utilizo bolas de diferentes tamaños. Ustedes ven ahí cómo uno las puede, las coloca después dentro de la rodilla. Este es el paciente, lo colocamos las bolitas dentro dentro de la rodilla, y generalmente esto previene cualquier tipo de infección. Este es el paciente después de cirugía. Ustedes ven ahí las bolitas. Vamos a mostrarle otros casitos de otros doctores que estaban ahí. Esto obviamente se puede usar en infecciones de cadera y rodilla, cualquiera de ellas. Este es otro caso de Girdlestone que se utiliza, que no he usado antes. Revisiones de cadera. Generalmente estos pacientes hay que usar lo que uno pueda para que no se puedan infectar, y la utilización de estas pellets con antibiótico es importante. En pacientes que estén infectados con defectos femorales, no solamente esto produce un relleno del área donde no hay tejido óseo, pero también produce liberación de antibióticos. Este es un paciente con una fractura femoral en la cual se ha colocado también el Stimulant en el canal femoral. Generalmente yo en las infecciones de rodilla coloco las bolitas dentro del canal femoral y tibial en el stage 1, cuando estoy sacando el componente infectado, y cuando vuelvo al stage 2, que es la reimplantación, simplemente lo coloco las bolitas alrededor del implante, no en el canal femoral, porque obviamente estamos usando tallos dentro del fémur y de la tibia. Estos son casos de fracturas de huesos largos en el fémur. Se pueden inyectar también cuando hay infecciones que con huesos que no se han curado. En el área, yo tengo un compañero que hace tobillo. Ellos utilizan bastante de esto para los pacientes diabéticos o pacientes que tienen infecciones. Osteomielitis, infecciones de la tibia, que es bien común aquí, especialmente con fracturas abiertas de la tibia. Para otro caso de infecciones y que la fractura no ha sanado, especialmente femoral. Y otros casos en la parte de lo que es el tobillo y el calcáneo. Y lo bueno de esto es que con el tiempo desaparece. Uno lo ve, lo coloca, y con el tiempo desaparece completamente. Estos son más casos con pacientes que tienen drenaje crónico, que le han colocado el stimulant y con el tiempo han sanado. Y obviamente estos son casos donde el cual he utilizado ha hecho una fusión de una artrodesis de rodilla utilizando stimulant con antibióticos. Se utiliza también en el húmero. Yo tengo un compañero que hace mucho hombro y mucha prótesis de hombro, y generalmente en las revisiones siempre usa este producto. Son más casos de osteomielitis en pie diabético. Ustedes ven como a la presentación a las 2 semanas y con el tiempo completamente desaparecen. Estos son casitos de revisión de cadera. Ustedes ven ahí, se coloca una prótesis masiva. Generalmente con estos pacientes siempre se tiene que colocar algún tipo de prevención de infección. Esto es la artroscopia en los pacientes que tienen un cruzado anterior, que cuando se infectan se saca el tornillo y se puede colocar las pellets dentro del túnel, tanto femoral como tibial. Esto tiene una aplicación grande. Y lo que yo hago generalmente es que uno puede colocar los pellets dentro del túnel y coloca un poquito de wax, como de cera, para que ellos no se salgan del túnel. Estos son otros ejemplos de fractura en el área de traumatología, de una fractura supracondilia. Y estos son otros casos de clavícula
donde generalmente utilizan esto para prevenir infecciones. Yo creo que podemos avanzar aquí para poder tener más preguntas al final. Generalmente el Stimulant está aprobado para usar en áreas, generalmente en Estados Unidos y en Canadá y en muchas partes del mundo, hay muchas regulaciones acerca de no usar ningún tipo de algo que sea extraño dentro de un área infectada, pero el Stimulant está aprobado para el uso en estos casos, es más que todo, es usado específicamente para este tipo de problema. El Stimulant está hecho de un método de recristalización que demora 6 semanas. Es un producto que es propietario y hace que los antibióticos haya una dilución controlada por 45 días. Produce una absorción perfecta. Puede ser usada con muchos antibióticos, ya sea antibióticos en polvo o antibióticos en una forma líquida. Produce un profile o sea que lo que habíamos hablado, que la dilución de los antibióticos es controlada. Hay muy poco lo que llaman debris, no hay impurezas. O sea que no raya los implantes ni raya los plásticos. No produce un problema de daño de tercer cuerpo y tampoco produce un nido de infección. Ese es el problema que uno veía en el pasado utilizando cemento con antibióticos que producía un nido de infección tremendo. Y la gente no le gustaba usarlo por eso. Y los niveles de drenaje son muy pocos, o sea que uno ve mucha gente me pregunta a mí, pero viejo, esos pacientes drenan bastante. Digo, no, generalmente con este sistema, si usted coloca el producto bien dentro de la rodilla y de la cadera y no en una vaina superficial, los pacientes les va muy bien y no drenan. Esta es la bibliografía y pues estamos esperando a ver si tienen preguntas. Voy a parar un momentico aquí. ¿Y alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Sí, doctor. Nos mencionó que sus niveles de drenaje eran muy bajos. ¿Ese es el caso por lo general o ha tenido alguna experiencia que lo pueda decir que fue por cierta causa o por algo del paciente? Mira, es una pregunta, ¿me estás oyendo? Sí. Esa es una pregunta muy buena. Generalmente hace 11 o 12 años cuando yo empecé a usar este tipo de producto, nosotros colocábamos el producto dentro de la rodilla profundo o en la cadera y de una forma superficial también, de una forma que no sabíamos cómo usarlo. Y en esos pacientes yo veía que ellos drenaban un poco, pero con el tiempo yo empecé a usar simplemente el producto de una forma profunda, no una forma superficial. Y el drenaje completamente paró. O sea que cuando alguien te está llamando y te está diciendo los pacientes me están drenando, es porque están dejando producto de una forma superficial o le están colocando mucho antibiótico en la mezcla. Si están utilizando un volumen de 10 centímetros cúbicos o 5 centímetros cúbicos, hay que reducir la cantidad de antibióticos que se está colocando en esa mezcla. Muy bien. Sí, es una pregunta que nos ha llegado por varias partes, así que es muy importante reiterarlo. Gracias, doctor. No hay problema. Doctor, una pregunta. Usted dijo que a usted le gustaba utilizar diferentes tamaños de las perlas. ¿Por qué le gusta utilizar diferentes tamaños? Mira, generalmente cuando uno en la cadera no hay tanto problema. Pero, o sea, yo, por ejemplo, en la cadera, las perlas que son pequeñitas, las coloco en la área de lo que llama el bearing, que es entre la cabeza femoral y dentro de lo que es la articulación. Pero en las revisiones de cadera, uno trabaja en el área femoral y generalmente esa área va por lo que llaman el muslo. Y en esa área del muslo, uno si coloca las perlas más pequeñitas, ellas pueden moverse a un área más superficial, más fácil. Entonces yo coloco en esa área, coloco las perlas que son más grandes. En la rodilla, yo coloco la perla pequeña más que todo en la área articular. O sea, yo flujo la rodilla, coloco las perlitas pequeñas alrededor, en lo que llaman the gutters, y entonces cuando coloca la rodilla en extensión, coloca las perlas más grandes en lo que es en la área proximal del fémur, o la parte distal, perdón, del fémur, y que es mucho más fácil y que no se puede mover tanto ahí.
Ok, qué bueno, qué bueno. Y la otra pregunta que yo tenía, ¿cómo usted decide utilizar el estimulant profilácticamente para evitar la infección? ¿Cuáles son los parámetros que usted decide? Eso es importante. O sea, hay muchas indicaciones y esto es importante saber porque generalmente los hospitales te vienen a decir, pero ¿por qué estás gastando plata en esto? Eso es lo que yo generalmente tenía al principio, ¿qué es lo que está, por qué estás usándolo? Entonces yo les decía a ellos, miremos todos los pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen un riesgo grande de infección, ¿cuáles son esos? Pacientes obesos. Cualquier paciente obeso, sea una cirugía primaria o cirugía de revisión, yo coloco el producto. Pacientes que han tenido cirugías múltiples, o sea, pacientes que le han hecho una artroscopia, después le hicieron una cruzado, después le hicieron le colocaron una placa de osteosíntesis y después con el tiempo hizo una artritis postraumática y le voy a hacer un reemplazo de rodilla, de seguro le estoy echando las perlas porque los pacientes tienen una tendencia a infectarse. Paciente que esté inmunosuprimido, cualquier tipo de paciente con inmunosupresión, así sea un implante primario, yo coloco las perlas. Paciente que tenga historia previa de infecciones, en esos pacientes también les coloco. Paciente que tenga lo que llaman un síndrome metabólico, que generalmente son pacientes que tienen una incidencia grande de infección, o sea, es la combinación de hipertensión, hiperlipidemia, obesidad, esos diabéticos, esos pacientes hay que colocarle esto, porque generalmente lo que pasa es que vos cuando estás usando esto, la forma que yo lo veo, estás ahorrándole plata al hospital. Eso es lo que yo fui a hablar con ellos. Cada vez que te tienen que readmitir un paciente tuyo con una infección de cadera o de rodilla, eso le cuesta al hospital un infierno de plata. Entonces, con el tiempo, lo que hicimos es que analizamos los pacientes míos que fueron readmitidos y cuál es la tasa de readmisión desde cuando empecé yo a estar más que todo el stimulant, y con el tiempo ya nunca me han dicho nada más, porque realmente la cantidad de pacientes que fueron readmitidos por infecciones se ha disminuido, porque aquí en la verdad los pacientes son bien obesos. ¿Okay? Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches. Que siga el doctor, perdón, no había visto, perdón. Siga, doctor. No, cuénteme. Yo solamente quiero hacer una pregunta. Yo he utilizado salud desde Colombia. Mi nombre Sí. es Carlos Arroyo, yo soy cirujano ortopedista, hago cirugía miembro superior. Carlos, ¿por qué no prende la cámara? La cámara, a ver. Claro. ¿Qué parte de Colombia es? Quiero preguntarle, yo he utilizado Stimulant en casos de revisiones que nos llegan. Somos un centro de remisión y tenemos revisiones de osteosíntesis infectadas y tratamos de hacer el salvamento de la osteosíntesis infectada, o cuando hacemos la revisión y lo utilizamos de manera primaria. Cuando tenemos defectos muy grandes, hacemos técnica de Masquelet con membrana inducida. ¿Cómo le ha ido usted con la aumentación en el segundo tiempo del Masquelet, de que usted pone el injerto, retira el espaciador de cemento, utiliza o no utiliza el Stimulant como, no como politerapia, digo yo, sino como un factor coayudante para que mejore el entorno y mejore la consolidación? Era eso, muchas gracias. Sí, ese es un caso preciso. O sea, ¿estás oyendo? Sí, sí, perfecto. Una de las indicaciones principales es que vos puedes usar esto como un coayudante. O sea, vas a hacer el Masquelet, que lo estamos usando ahora mucho, y en el segundo paso, cuando volvés otra vez, que volver a colocar el injerto o colocar lo que tienes que colocar, puedes colocar las perlitas alrededor de lo que estás colocando y te va a ayudar a controlar cualquier tipo de infección. Lo estamos usando para eso. Yo tengo un compañero que es traumatólogo que utiliza el Masquelet. Eso ahora aquí en Estados Unidos, las épocas de colocar cemento con bolitas pequeñas después y todo eso se acabó ya. Ahora todo es colocar usted puede colocar algo que produzca un efecto estructural por un tiempo, que produzca una membrana que después pueda volver y colocar lo que sea un injerto óseo o un implante o lo que pueda usar, y se puede usar el Stimulant como un ayudador, si podías decir, como un suplemento. Perfecto, muchas gracias.
¿Qué tipo de antibiótico usas con el Stimulant? Yo utilizo generalmente cuando hago salvamentos de osteosíntesis o cuando hago el tratamiento, lo que yo hago es que en el primer lavado tomo cultivos y según antibiograma hago la aplicación del antibiótico que tengo por antibiograma. ¿Sí? Pero generalmente son con gentamicina o tobramicina. Cuando hay casos grandes, complejos, solamente lo hemos usado en una revisión de hombro, utilizamos vancomicina en esos casos. Pero el resto han sido gentamicina o tobramicina. Sí, porque generalmente lo bueno es combinar los dos, porque vos puedes colocar un poquito de vancomicina, 1 gramo de vancomicina y la tobramicina dentro de la perla. Y eso hace que te cubra los gram negativos y los gram positivos de una forma un poquito más homogénea. Pero la tobramicina para mí funciona mejor que la gentamicina. El problema es que la tobramicina en este país es difícil conseguirla a veces. No sé por qué es más fácil la gentamicina de conseguir, pero la tobramicina es la que más me gusta a mí. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias. Una pregunta sobre el drenaje. Cuando usted empezó tenía drenaje, pero ahora que lo pone dentro del canal, ¿ya no tiene más drenaje? ¿Eso es lo que está diciendo, doctor? Sí, o sea, una de las complicaciones, si lo quiere llamar así, o uno de los efectos adversos que la gente ha dicho y que se ha publicado es el problema del drenaje. Y el drenaje yo lo abolí, evitando colocar las perlas superficialmente y también disminuyendo la cantidad de antibióticos, porque generalmente cuando uno coloca 20 centímetros cúbicos, lo que hacíamos es que cuando bajamos a 10 centímetros cúbicos colocábamos la misma cantidad de antibióticos. Y la mezcla no era tan buena y los pacientes drenaban mucho. O sea, el drenaje tiene que ver mucho con la concentración del antibiótico en esa mezcla. Entonces lo que pasa es que los pacientes le empezaba a drenar como un polvo blanco, como si tuvieran ellos venían a la clínica que es que tengo el drenaje, y veía uno como una secreción blanca y sabía uno que era ese compuesto, pero con el tiempo supimos que obviamente no se puede colocar de una forma subcutánea, sino que se tiene que colocar de una forma profunda. Perfecto, doctor, muchas gracias. Eduardo de México ha levantado la mano. Eduardo, si prendes tu micrófono y tu cámara, el doctor está atento. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perdón, la pregunta es muy sencilla, doctor. En México, bueno, no en México, se supone que las guías médicas hoy en día no permiten el recambio o al menos son escépticas en cuanto a los recambios en una sola etapa. Usted nos comenta que su experiencia con el recambio en una sola etapa utilizando Stimulant ha sido exitoso. ¿Qué opina de eso? O sea, ¿qué más nos podría comentar? No, Eduardo, yo no hago recambios en una etapa. No sé si dije eso es incorrecto. O sea, yo he usado el recambio en una etapa en pacientes que están muy debilitados, o sea, un paciente que está bien anciano, que yo no crea que ellos van a poder volver a la segunda etapa. Hago un recambio de una etapa, o sea, generalmente es un sistema más europeo. Los europeos han tenido un resultado que es positivo, no es tan bueno como el de 2 etapas, pero en los Estados Unidos el gold standard es usar dos. Yo generalmente entro, saco el implante completamente, coloco un espaciador temporal. Ese espaciador temporal generalmente es un implante nuevo de fémur y un implante nuevo de lo que llaman un tibial insert, y coloco el Stimulant en los 2 canales, el canal femoral en el canal tibial, y coloco generalmente no solamente 20 centímetros cúbicos, sino 40. Coloco 20 en el canal femoral y 20 en el canal tibial, y se le dan a los pacientes antibióticos por 6 semanas, y a las 6 semanas, 8 semanas vuelvo, saco este implante, coloco el implante nuevo y coloco Stimulant, pero en el segundo caso simplemente coloco 20 centímetros cúbicos, generalmente con vancomicina, con tauramicina, pero yo realmente no hago
un recambio de una sola etapa, a menos que el paciente esté muy comprometido. Gracias, doctor. Probablemente escuché mal. No. La otra pregunta que tengo, nos comentó de sus casos y todos son a partir de la experiencia, casos en donde se usa el producto de forma profiláctica, sabiendo que los pacientes tienen ya algún tipo de comorbilidad que puedan generar un factor de riesgo. En su experiencia, el no usarlo de forma profiláctica con estos pacientes, ¿qué ahorros le ocasiona al hospital, a los pacientes, a los familiares? O sea, ¿cuántos lavados son los que estamos evitando en el proceso? En fin, ¿cuál sería, digamos, desde ese punto de vista, el ahorro o por lo que dejaría de pasar el paciente? Mira, esa es una pregunta muy buena. Inicialmente, aquí todo en Estados Unidos y como en todo el mundo, todo lo que es costo. Entonces, estas perlas no son baratas. Entonces, cuando yo lo quería usar inicialmente, a mí me echaban, me decían que por qué lo está haciendo si el paciente no está infectado. Entonces, yo lo que les dije a ellos, mire la lista de los pacientes que yo tengo que tienen un BMI, una obesidad que es 50% más de lo que debe de ser, y la asociación de infecciones en estos pacientes. Y entonces lo que yo hice es que ellos inicialmente me aceptaron usar las perlas, y ellos iban a determinar si realmente se podía ver una disminución en la readmisión de estos pacientes para lavados y para revisiones. Y el resultado fue tan grande que ellos nunca me volvieron ni siquiera a decir nada de este estimulante. Porque ponete a pensar, Eduardo, si un paciente viene infectado, lo tenés no solamente la carga para el paciente, lo que es tener que hacer 1 o 2 cirugías, pero el costo de esto, el costo de hospitalización número 1, la hospitalización número 2 y el costo de los antibióticos intravenosos por 6 semanas, eso es, cuando vos añadís todo eso, el costo del estímulo es nada en comparación de uno de esos casos que estés salvando. O sea que si vos te ahorras, si salvas 5 o 6 al año en pacientes primarios, estás ahorrándole una cantidad de plata al sistema de salud y al hospital donde estás, y le estás manejando los pacientes mucho mejor. O sea que yo creo que en esta forma fue la que yo pude vender, si querés hacer, si usar este tipo de perlas al hospital. Gracias, doctor. No hay problema. Doctor, ¿y usted tendría las estadísticas que hicieron para el estudio del beneficio para su hospital? Pues mira, yo generalmente hago unas 400 o 500 reemplazos, 450 reemplazos al año. Pero generalmente estas son incluidas revisiones y primarias. Nosotros hicimos un estudio que presentó aquí, donde estamos determinando la tasa de infección en los pacientes que eran obesos. Y la infección en esos pacientes era casi del 40% de los pacientes estaban infectando. Que es generalmente lo que uno ve, eso es lo que está publicado. Sí. Y eso está publicado en todo lado. Y con el tiempo, cuando empezamos a usar esto de una forma preventiva, la tasa, o sea, yo todavía tengo pacientes que ocasionalmente se están infectando, pero son muy pocos. O sea que yo tendría que mirar, pero el hospital, que es ACA, tú sabes que ACA, ellos no te van a dejar usar nada a menos que funcione. Si ellos te dejan usar algo, es porque funciona. Porque ellos, todo lo que les importa más que todo es que no gasten plata. Y eso va para todo el mundo. O sea, yo soy colombiano, yo me entrené en Colombia durante la carrera de medicina, y es difícil utilizar algo que uno dice, pero ¿por qué está usando esto? Esto es un cargo adicional. Y uno tiene que decir, pero mire, la razón por la que lo está usando es porque antes con el tiempo le estoy salvando plata a usted. Estoy ahorrando. ¿Cuánto tiempo reduce el tiempo de internación?
¿Cuánto tiempo se quedan los pacientes después de cirugía? Isso. Tempo de internação, de la hospitalização. ¿Cuánto Sí. tiempo más o menos disminuye? O sea, yo no he visto de disminución. Yo generalmente el paciente con primaria de rodilla y cadera se queda unas 24 horas. Si es revisión, 2 días. Pero si el paciente tiene cualquier tipo de problema, los podemos dejar más, pero generalmente las primarias, 24 horas, revisiones, 2 días. Eso es lo que es más que todo estándar. Yo todavía no mando a los pacientes el mismo día a la casa. Generalmente los dejo durante la noche y por la mañana siguiente los mando a la casa. Esa es la pregunta que me estabas haciendo. Porque yo no hablo espanhol muito bem, mas a pergunta é quanto tempo os dias são... há uma redução de dias de internamento, né, de la hospitalização. Um exemplo, 15 dias de internação num tratamento normal, comum, tradicional, e com o estímulo vai reduzir aí quanto tempo, mais ou menos? O sea, de hospitalización es la misma. Sí. Es lo mismo, porque generalmente si se usa en un caso primario, los pacientes se van al otro día a la casa. Si es una infección, generalmente se quedan en el hospital 2 o 3 días porque hay que colocarle antibióticos y todo esto, pero no hay una diferencia clara entre si estás usando estimulant o no. Generalmente la estadía en el hospital es la misma. Muchas gracias. Muy bien. Pienso que la pregunta es, ¿el ahorro del hospital no sería en el tiempo que el paciente está hospitalizado, sino en la reinserción del paciente? Mira, la respuesta a eso es, el hospital no ahorra plata en el tiempo de hospitalización, pero ahorra plata en que la tasa de readmisión es mucho más baja y la tasa de reoperación es más baja y las tasas de infecciones son menores y las dislocaciones de cadera resultantes de infecciones son menos. O sea que el impacto no es en la parte inicial, sino que el impacto es en lo que está pasando después en estos pacientes. O sea que pacientes que están infectados, obviamente ya tienes un gasto, pero si puedes prevenir infección, puedes prevenir mucho gasto. Perfecto. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del panel? Alexandre Durán de Brasil le pregunta al doctor, y está en portugués, así que voy a hacer lo mejor posible para traducirlo al español. Pero, ¿cómo utiliza el stimulant en artrodesis de rodilla? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo se utiliza el stimulant en una artrodesis de rodilla? Sí, entonces, cuando uno hace una fusión de rodilla, una artrodesis, se coloca el stimulant alrededor de lo que llaman el gutter del fémur, se coloca como se dice en un reemplazo de rodilla, pero también puedes, si estás haciendo una artrodesis por infección, se puede colocar el stimulant dentro del fémur, canal femoral y dentro de la tibia también. O sea que lo puedes colocar dentro del hueso y por fuera del hueso también. Especialmente si es un caso de infección. Okay. Alexandre Dumar, esa fue la pregunta de él de Río de Janeiro. Espero que te hayan podido responder la pregunta y que Violeta lo haya podido traducir correctamente. Si no hay ninguna otra pregunta en el panel. Sí, eso fue lo que estaba preguntando. Muy bien también en portugués. La traducción.
Muy bueno. Muy bueno. Ok, si no hay ninguna otra pregunta del panel, entonces, doctor, muchísimas gracias de verdad por todo el tiempo, por las presentaciones, por sus casos, por su experiencia y ya no estaremos en contacto. Bueno, muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Luego.